Vamos a estar estudiando la porción que lleva por nombre, ¿cómo se llama? Beit Hanan. Beit Hanan. Beit Hanan, que en español quiere decir súplique, súplica. ¿Ok? En diferentes versiones de la Biblia puede que encuentres algunas palabras traducidas de diferente manera al español. Cuando hay algo importante, algo que tiene que ver con el significado, con lo que el Padre está tratando de hablar, vemos el original también en hebreo. Y Beit Hanan quiere decir suplique. Estamos en Deuteronomio 3, 23. Mira, préstame esa caja. Deuteronomio 3, 23, por favor. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 3, 23. O acércate más jálate. Está bien, gracias. Así estamos bien. Deuteronomio 3, 23. Al fin que aquí no voy a estar ahorita brincando ni cantando ni nada. Ya se me han caído varias laptops cantando. Pero bueno, gracias a Dios tenemos lo necesario. Entonces, bienvenidos. Voy a dar un momento. Si alguien nos está acompañando, por favor, déjenos un mensaje. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿De dónde están conectándose? Bienvenidos. Vamos a Deuteronomio 3, 23. Hoy voy a estar leyendo mucho en la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Es simplemente una actualización de la Biblia de las Américas. La puedes simplemente tener ahí al lado de la Biblia Reina Valera si tú quieres, que es la que comúnmente usamos, o cualquier otra traducción. Lo importante es ver el sentido. Vamos a Deuteronomio 3, 23. Deuteronomio, ¿cómo se dice en hebreo? Devarim. Fíjate, ese es un ejemplo de por qué es bueno conocer el original. Devarim, que es el original, ¿qué quiere decir? Palabras. Davar, palabra. Devarim, palabras. Y lo vamos a ver varias veces en esta porción. Esas palabras que son importantes conocer. Vamos a Deuteronomio 3, 23. Dice: yo también supliqué al Señor en aquel tiempo. Dice: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Se me hace que de aquí sale ese canto de no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Así es. Dice: ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico otra vez, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Fíjate, en Reina Valera nada más dice y oré, pero como que a veces nos falta en el español un poquito más el trasfondo, porque no es lo mismo decir orar a suplicar. Sí, y yo sé que muchos de nosotros oramos pues, por los alimentos. Pues no estás suplicando, ¿verdad? No es lo mismo, no es como que dices, bueno, ora por los alimentos. No es lo mismo que si dices suplica por los alimentos. Bueno, ahí ya estás pensando, pues se me hace que tiene mucha hambre, y no tiene alimento, entonces no solamente va a orar, va a suplicar. Entonces es importante a veces ver el original. Beit Hanan quiere decir súplica. Hanan, que es de donde viene Beit Hanan. Hanan en el diccionario Strong es la 2603. Y Hanan quiere decir doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, implorar, mover a favor mediante la petición. ¿Sí? Algunas palabras del mismo significado: compadecer, compasión, gemir, hacer merced, misericordia,
implorar, suplicar. Entonces, mira, no nada más estaba orando Moisés. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Estaba buscando humildemente el favor de Dios. Y cuando hemos tenido alguna necesidad fuerte de cualquier tipo, emocional, física, espiritual, eso es lo que hacemos, suplicamos. ¿Sí? ¿Alguna vez han tenido alguna necesidad, no sé, económica? ¿Alguna necesidad emocional? ¿Alguna necesidad física fuerte? ¿Qué es lo que haces? Te quebrantas delante de Dios, te inclinas, te humillas, te arrodillas y haces, como dice, peticiones y rogativas. ¿Sí? No es nada más orar. Estás pidiendo que el Padre muestre su favor. Y aquí eso es lo que está haciendo Moisés. Ahora vamos a entender un poquito a Moisés. Vamos a darnos cuenta de por qué es que está suplicando. ¿Qué es lo que mueve a Moisés a suplicar? ¿Sí? Que pueda pasar la tierra prometida. Que pueda entrar a la tierra prometida. Acuérdate, cuando Moisés está delante del Padre. ¿Cuándo fue? A ver, ¿a quién se acuerda? Les digo, son datos ahí sueltos, pero ¿a qué edad tenía Moisés cuando Dios lo envía a sacar a Israel de Egipto? 80 años. Ok, antes de esos 80, él ya llevaba aprox 40, ¿sí? De que salió de Egipto, en el desierto. Entonces a los 80 Dios le habla, le dice, ve y saca a mi pueblo, va y saca al pueblo, pero el pueblo pues falla en responder a Dios como debe, sin entrar en grandes detalles, y tienen que pasar otros 40 años en el desierto. Entonces aquí Moisés tiene ¿cuántos años? 120. Y lo único ya prácticamente que los separa de la tierra prometida es un río. Estás ahí del otro lado del río, viendo la promesa, sabiendo que lo único que necesitas hacer es cruzar. Yo no sé si así les pasa de repente cuando estamos ahí en la frontera, ¿verdad? Y estamos viendo a los que se brincan el río. Porque eso no es secreto. A veces está la gente ahí nada más viendo, mira, ahí va uno, mira, ahí va otro, ahí vienen los de la patrulla, ahí viene la lancha. Pero estás viéndolo ahí al alcance simplemente de tu mirada. ¿Y qué hace Moisés? Suplica, Señor, déjame pasar, déjame entrar, aunque sea, déjame ver esa buena tierra, ¿sí? Cruzar y ver la buena tierra. No te pido que me dejes conquistarla o que me dejes establecerme, simplemente déjame pisarla. Y bueno, vamos a ver la respuesta. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál fue la respuesta de Yahweh? ¿Qué es lo que dice Moisés? Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. ¿Qué le dijo Dios? Basta. Ya, párale. Ya estuvo. No es no. Y Moisés no va a pasar. Ahora, hijos, ¿alguna vez les ha tocado escuchar esa respuesta de sus padres? Le pregunto a los cónyuges, esposos, esposas, si alguna vez han hecho una petición y les ha tocado escuchar esa respuesta de su cónyuge. Híjole, es difícil. Más cuando se trata de algo que realmente deseas y quieres con todo el corazón, ¿sí? Y mis hijos no me dejarán mentir. O sea, tengo un hijo que le gusta insistir, que le gusta echarle ganas, pedir, buscarle el modo, y a veces sí consigue, cuando es bueno y cuando es permitido, consigue lo que busca, ¿sí?
pues sabe insistir. Moisés aquí ya había insistido y Dios le dice, no, basta, deja ya ese asunto. Moisés, ¿qué personalidad era? Moisés probablemente, bueno, para los que estudiaron con nosotros personalidades, es del tipo de león. Sin embargo, la respuesta, sea león o sea lo que sea, es no. Y quiero que notes algo aquí. Mira, nosotros en realidad cuando estamos pidiendo, cuando estamos negociando algo, cuando estamos escuchando a una persona y estamos como tratando de llegar a un acuerdo, hay algo que no podemos ver, que Dios sí puede ver cuando está escuchando a una persona. Nosotros no podemos ver el corazón. Nosotros no podemos ver el alma. Lo único que podemos ver, ¿qué es? La carne. Pero Dios ve todo. Dios ve las acciones. Dios ve nuestras motivaciones. Dios ve nuestros pensamientos. Dios sabe lo que estamos sintiendo, nuestras emociones. Delante de Dios, tú y yo somos transparentes. No hay nada que Él no pueda ver en nosotros. ¿Por qué está pidiendo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Para qué es que me está pidiendo lo que me está pidiendo? ¿Qué está planeando hacer? Todo eso Dios lo ve así, transparente, ¿sí? En cambio nosotros no. Por eso es que nosotros a veces tenemos que hablar tanto para tratar de discernir la motivación, la intención. Miren, es una de las razones por las que nosotros, van a salir muchos temas aquí al margen. Una de las razones por las cuales cuando hay cosas importantes que decir, lo hacemos hablando. Algo que está cambiando mucho en esta generación, porque ahora todo es escrito, y es escrito con jeroglíficos, como las caritas que están poniendo ahí, ¿sí? Las iguanas verdes, las iguanas con las ranas, iguanas ranas. Sí, esas estaban muy buenas, Juan. Fue Javier, iguanas ranas, simplemente quiere decir igualmente. Pero miren, estamos volviendo al pasado, estamos volviendo a escribir en jeroglíficos, en pictográfico, en símbolos. Y si de por sí es difícil darse a entender por escrito, con un buen diccionario, con una buena cantidad de palabras, imagínate ahora con simbolitos, con emojis, ¿sí? Bueno, para allá vamos. Es muy difícil. Por eso decía, cuando hay algo importante que decir, buscamos hacerlo hablando. ¿Por qué? Porque podemos tener una mejor idea de la intención, la actitud, podemos explicar mejor la motivación por la cual estamos diciendo las cosas. Y mira, si tú quieres tener buenas relaciones y comunicarte bien con las personas, yo te recomiendo, hasta donde te sea posible, habla y aprende a hablar, aprende a expresarte, aprende también a escuchar. Y este es otro tema al margen, pero entre hombres y mujeres también tenemos que aprender a interpretar lo que quisieron decir, lo que quisimos decir. Nosotros varones generalmente hablamos de una manera muy literal y generalmente, grandes rasgos, las mujeres hablan muy en sentido figurado, implicando connotaciones, ¿sí? No te están diciendo literalmente lo que te están diciendo, ¿sí? Como cuando tú dices, ¿puedo ir? Ándale, ve. Haz lo que tú quieras. Literalmente no te están diciendo que vayas y hagas lo que tú quieras. Pero eso lleva años de experiencia para entenderlo, ¿verdad? Bueno, el punto es, siempre es mejor expresarse usando la mayor cantidad de palabras posibles para que podamos dar a entender el porqué, motivación, la intención del corazón. Esto resolvería, yo creo que el 98% de los conflictos entre parejas. Pues es otro tema. El asunto aquí es, gracias a Dios, Él no tiene ese problema con nosotros.
Para algunos a lo mejor sí es un problema. Porque Dios ve todo. Tal cual como somos, de dónde venimos, a dónde queremos ir, a dónde llevan nuestras palabras, por qué nuestras peticiones. Él lo ve todo. A Él no lo podemos cuentear. A Él no le podemos inventar otro motivo, otro pretexto. A Él no le podemos decir nada. Ok. Qué bueno que están ahí todos, la comunidad en Durango. Estamos pues con esta comunidad de Morelia. Y bueno, también por allá estaba la comunidad en Reino Unido que mandó sus saludos. Nosotros también mandamos saludos. Qué bendición poder estar todos juntos estudiando la palabra. Entonces, Dios ve todo, cómo somos, de dónde venimos, qué pensamos, qué estamos tratando de decir. Mira, Él realmente nos entiende mejor que nosotros mismos. Y de verdad, yo recuerdo los años de mi adolescencia en donde de verdad daba gracias a Dios porque a veces yo ni me entendía, ni sabía por qué quería una cosa, por qué quería la otra, por qué los cambios de decisión, de estado de ánimo. Pero yo recuerdo que yo le decía, gracias Padre, porque tú sí sabes y tú sabes mejor que yo. Entonces, aprendí a pedir lo que Él quiere. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. A mí nada más muéstrame y guíame. ¿Sabes? Él conoce mejor que yo mismo lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente. Entonces, importante, no tratemos, si es que lo hemos hecho en el pasado, de ocultar de Dios nuestras verdaderas motivaciones, sentimientos. Y mira, ese es un principio que podemos también transportar a nuestras relaciones con los demás. Porque yo sé que en el mundo en el que vivimos se acostumbra en muchos lugares dar una apariencia, dar una impresión diferente a la que hay en nuestra alma y en nuestro corazón, ¿sí? Tratamos muchas veces de ocultar de nuestra pareja, de nuestros hijos, de los padres, o entre hermanos, o entre amigos. Tratamos de ocultar la verdadera motivación, lo que sentimos o lo que queremos cuando estamos pidiendo algo. ¿Eso cómo se llama? ¿Cuándo ocultamos? Hipocresía, ¿sí? Falta de integridad. Y aquí una vez más, repito, ¿qué es integridad? Pienso, hablo y hago una misma cosa, ¿sí? Entonces, si voy a hablar con Dios, asegurarme de que estoy pensando, hablando y dispuesto a hacer la misma cosa. Al juez de la tierra nadie lo puede engañar, ¿sí? Eso nos dice el Salmo 94, que Él es el juez de la tierra. A Él no hay forma de venderle un cuento, de convencerlo, echándole un rollo, como decimos, un verbo. No hay forma de dar una impresión diferente a la que realmente tenemos o de quién somos. Él nos conoce tal cual. Mira qué dice Hebreos 4:12, por favor. Y ahorita vamos a ver el contexto de esto. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Elohim o de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos.
y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. Delante de él y expuestos a su palabra, y esto lo vamos a desempacar un poquito, su palabra puede dividir el alma del espíritu. ¿Te acuerdas qué dijimos que es el alma? Pensamientos, emociones, razonamientos, deseos. También cabe la voluntad. La voluntad, todo eso está en el corazón o en el alma. Y el espíritu es la parte que tiene relación con Dios, que se conecta con Dios, en donde tenemos comunión con Él. ¿Qué dice aquí? Que la palabra divide lo que es del alma de lo que es del espíritu. Tiene la capacidad de discernir o juzgar. Y mira, en este contexto que vamos a estar hablando hoy, necesitamos entender la palabra juzgar como discernir, separar una cosa y poder distinguir una de la otra. Eso es juzgar o discernir. Discierne los pensamientos y las intenciones. En otras palabras, si nosotros a veces tenemos problemas para decir, es que no sé qué estoy sintiendo, o por qué siento lo que siento, estábamos platicando el otro día, es que no sé, me siento de esta manera y no sé por qué. ¿Alguna vez les ha pasado? Estamos hablando de emociones, estamos hablando de algo que está en el alma, y por otro lado, decimos, bueno, hay que razonar, hay que sacar la lógica de esto. Si estás sintiéndote así es porque viniste acá, estuviste así, comiste esto, estás experimentando esto en tu vida y entonces, pues por lógica, hombre, esto es lo que estás sintiendo. ¿Y eso qué es? Un pensamiento, un razonamiento. Y a veces pensamos, es que ese es el cerebro y el corazón. Como si fueran cosas diferentes. Amigos, todo esto es parte del alma, ¿sí? Todo está en el alma. Y la palabra tiene la capacidad de separar, discernir qué viene, de dónde. Y eso nos puede ayudar a entender muchas veces por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos como pensamos, por qué razonamos las cosas de cierta manera, cuando somos expuestos a lo que dice la palabra. Esto podríamos expandirlo muchísimo, lo vamos a dejar ahí. Simplemente quiero que notes, no hay absolutamente nada que esté oculto para Dios. Puede, sabe, conoce de dónde vienen nuestras emociones, de dónde vienen nuestros pensamientos, de dónde viene. Él conoce toda nuestra historia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu experiencia con tus papás? Él sabe todo esto. No es oculto. Cosas que a veces nosotros decimos, no, es que está en el inconsciente. En realidad no entiendo por qué. Ni siquiera me acuerdo de mi niñez, pero ahí está en el inconsciente porque mi mente lo bloqueó. Dios no tiene esos límites. Él no tiene ningún límite. Él puede ver cuán claro como el día. ¿Por qué piensas, sientes, estás donde estás? Síganme. Me viene al pensamiento lo que estuvimos estudiando con Marcos, acerca de las intenciones que tenemos muchas veces cuando son carnales. Ajá. O cuando es algo puesto por Dios y que nosotros tenemos que responder a ello, porque entonces perderíamos a lo mejor la visión del propósito de Dios en nuestra vida. Y esto que dice aquí obviamente nos pone también en perspectiva para poder entender nosotros mismos, porque Él hace esa división y podemos ponerlo, lo que es de mi deseo y lo que es de Dios nos ayudaría mucho. Aquí la cuestión que yo me hago es ¿cómo practico eso para saberlo? Porque sí es bien importante. Yo sí quiero saber qué es lo que viene de mi carne y qué es lo que viene de Dios.
Perfecto. Antes de que yo llegue allá y decir, ay, no era de la carne y ahora cómo me regreso. Exacto, o sea, no quisiera equivocarme, lo menos en lo personal, llegar hasta allí y decir, me equivoqué, era la carne, cuando pude haberlo entendido desde antes o sabido desde antes. Y eran mis emociones, y Exacto, era mi corazón, exacto. y era un deseo simplemente natural. Uh-huh. Esa es una pregunta muy válida que todos nos hemos hecho, yo creo, o nos habremos de hacer. Y creo que hacia el final vamos a tener varias pautas que nos van a ayudar a distinguir de dónde viene cada cosa. ¿Sí? Pero para empezar, Dios lo ve tal cual como es. Y el instrumento que nos ayuda a discernir, separar cada una de estas cosas es su palabra. Eso es muy importante, esto es fundamental. El instrumento que nos ayuda a discernir, esto es Hebreos 4, 12 y 13, separar, juzgar, entender cada cosa, es la palabra de Dios, que está viva y es eficaz para este fin. Entonces, nada más como aquí ¿cómo se dice? Heads up, Gracias. Salud. Subrayado, ya. Aquí te voy dando una pauta, una pista. En la medida que conocemos esta palabra, tenemos la capacidad para discernir todas las cosas, juzgar todas las cosas, entender de dónde vienen o qué son. Por eso... Eso es así, bien grandes rasgos. Por eso ahora entiendo un poco más cuando dice en una parte de la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Todo está conectado, ¿sí? Entonces, Yahweh, ¿qué es lo que ve cuando Él va a juzgar? Ok, dijimos que la connotación de juzgar es discernir, ¿sí? Nosotros en el español de hoy tenemos la idea muchas veces de que juzgar o inmediatamente es emitir un juicio, o juzgar es condenar, emitir un castigo. Bíblicamente no es así. Bíblicamente juzgar es discernir, es probar las cosas y entonces tomar una decisión, ¿sí? Que en el caso de un juez es validar todo lo que se presenta, las evidencias, las pruebas, y entonces emitir un veredicto, ¿sí? Que puede ser justificación, castigo, etcétera. Pero en sí, la palabra juzgar no es, como muchas veces interpretamos en el español, juzgar es condenar. No, ya te brincaste muchísimo. Y miren, ese es un estudio enorme que no puedes empaquetar ahorita en una hora. Pero así, nada más hasta donde necesitamos verlo. Juzgar en la Biblia es simplemente discernir, probar, entender y separar las partes de algo. Eso es juzgar, ¿sí? Es como que le hiciste una disección y separaste todas las partes y entendiste las partes y entonces tienes la capacidad de emitir un veredicto. Sería como cuando desarmas un aparato que está descompuesto, lo separas en sus partes y dices, la falla está en este circuito. Eso es un juicio. Luego ya en base a eso. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, en la Biblia en general, cuando hablamos de la palabra juzgar, es más bien con esa connotación. Discernir, separar en sus partes, entender, para entonces poder emitir o decidir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Yahweh, Dios, juzga. Pero se entiende muy diferente, ¿verdad que sí? Cuando digo, es que Dios es el juez de toda la tierra. Sí, no quiere decir que está con el mazo esperando a ver a quién le da. Eso es totalmente distorsionar lo que la Biblia enseña con respecto al juez y el papel de un juez. Tú puedes leer todo el libro de Reyes, el libro de Jueces, y puedes ver el papel y la función que tenían los jueces. Simplemente discernir, entender un asunto para que entonces con la palabra pudieran emitir un veredicto. Muy diferente. Entonces Yahweh todo tiempo
puede juzgar y lo hace correctamente. ¿Por qué? Porque puede ver todo. ¿Sí? Yo, ¿por qué no puedo? Y me estoy adelantando, no importa, pero yo, ¿por qué no puedo emitir un juicio justo, correcto, válido la mayor parte del tiempo? Porque no puedes ver todo. Porque no puedo ver todo. ¿Sí? No puedo ver todo el trasfondo, no puedo ver todas las partes, no puedo ver las motivaciones, no puedo ver el alma. Lo único que veo es la carne y el resultado de lo que la carne hace. Y eso es simplemente una parte de... Y algo que hemos visto en la palabra, que está conectado con esto, es que la manera en que el juez de toda la tierra, Yahweh o Jehová o Yahvé, juzga, es tomando en cuenta el alma. Porque tenemos en la Biblia, quien ha estudiado la ley y los mandamientos lo puede ver, tenemos en la Biblia juicios, veredictos que se emiten, que cambian dependiendo de la motivación del corazón de la persona. Entonces, no es cosa fácil. Y no es tan simple como que, ay, pues es que me dijo, no sé, me dijo que como que le faltaba sal a la comida. Uy, es que no le gusta mi comida. Es que la verdad, sí, desde la otra vez ya me había dicho y empezamos a armarnos todo un cuento, toda una historia. Lo que pasa es que tú estás pensando así, así, así. Y empezamos a veces a tener discusiones en donde ya asumimos qué es lo que la otra persona siente, piensa, quiere. Amigos, perdónenme la expresión, pero ¿quién rayos somos nosotros para saber las motivaciones, emociones, pensamientos? ¿Somos Dios? Entonces, cuando nosotros emitimos esa clase de veredicto y le decimos a otra persona, es que tú lo que piensas es esto, es que tú lo que quieres es esto, es que tú lo que estás sintiendo, estoy en un lugar de tal cantidad de orgullo que me estoy poniendo al igual de Dios. ¿Será válido, correcto? No. ¿Cómo? Imposible. Ahora, todo el tiempo, y no voy a entrar en el tema del juicio, pero amigos, realmente créanme, todo el tiempo juzgamos. Y no es que sea malo en esta connotación. Todo el tiempo estamos escuchando y estamos decidiendo. Todo el tiempo estamos viendo y estamos tratando de discernir para entonces tomar decisiones. Eso es juicio, ¿sí? En el sentido bíblico. Tomar una decisión en base a algo que hemos analizado, que hemos entendido, que hemos visto sus partes y entonces emitimos una decisión. Eso es un juicio. Y tenemos que ser personas de buen juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es Yahweh. Es juez justo de toda la tierra que puede ver las intenciones del corazón, los pensamientos, las acciones, puede tomarlo todo en cuenta, verlo claramente y entonces emitir un veredicto, que es como debe de suceder. ¿Sí? ¿Quieres comentar? Sí. Acerca de los juicios, porque precisamente como tenemos una enseñanza tradicional, decimos los juicios de Dios y como que tiembla la gente, ay, el juicio, porque tenemos mala concepción. De Dios con el garrote. Y con todo esto que nos estás compartiendo, el Salmo 119 habla acerca de que sus juicios son verdad, todos justos, pero no solamente se queda ahí, sino dice, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila el panal. Sus juicios. Entonces, de eso está dices, hablando. Wow, porque finalmente podemos dejarnos discernir por él. Exacto. Para que juzgue lo que somos y que realmente nosotros podamos estar más a favor de lo que él quiere para nuestra vida, porque muchas veces nos resistimos. Sí, no, decimos,
Dios te va a juzgar y es así como que, ay, lo peor, como si ya te hubieran condenado. No es lo que dice el Salmo 19, no es lo que dice David cuando habla de los juicios del Señor. Él tiene el entendimiento es simplemente vas a estar expuesto, Dios va a ver todo tu ser, todos tus pensamientos, tus emociones, quién tú eres, y entonces va a determinar qué es lo que procede contigo, ¿no? Ahora, nosotros no podemos hacer eso. No podemos ver el alma, no podemos ver el corazón, podemos ver los efectos de ciertas emociones. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? ¿Y qué es lo primero que preguntamos? ¿Estaban jugando o están peleando? ¿Y eso qué diferencia hace? Mucha diferencia. Cualquiera que sea padre lo sabe. Hace mucha diferencia si hay golpes porque se está jugando o si hay golpes porque hay enojo y hay ira y es un pleito. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Tenemos que indagar, tenemos que preguntar, tenemos que ver de dónde vienen, cuál es el contexto. Ahora, todo eso hace un buen juicio. Cuando yo veo y digo, no, ¿le pegaste? Sí, disciplina. Pero es que estábamos jugando, no me importa, disciplina. ¿Qué estamos haciendo? Estamos emitiendo un mal juicio que no está tomando todas las cosas en cuenta. Ahora, mucho cuidado, ya lo dije, mucho cuidado con dar por hecho que conocemos las motivaciones o las intenciones de los demás. Mira, tengo casi 20 años casado con esta hermosa mujer. Más de 20 años de conocerla, ella de conocerme. Y todavía hay ocasiones en que emitimos un mal juicio, nos juzgamos equivocadamente. Ella piensa que yo estoy haciendo algo por las intenciones o motivaciones equivocadas, cuando simplemente lo que tenemos que hacer para resolver muchas veces es, hey, me conoces tantos años, en tantos años, ¿cuál has visto que es mi deseo en mis acciones? ¿Qué es lo que yo procuro para ti a través de mis acciones? Entonces, a través de esos 20 años y a través de esos 20 años de acciones, juzga lo que acabo de decir. Y entonces la mayoría de las veces ahí como que ya le baja tantito. Para poder platicar. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, para poder platicar. Pero quiero que véanle la cara, porque si no van a decir, no, su esposa ha de estar ahí con el garrote tratando de darle. No, pero eso es real. Y yo también, muchas veces, hay veces en que nuestra carne, que sigue ahí, va a seguir con nosotros hasta que toque pasar al otro lado. Nuestra carne muchas veces nos lleva a responder de una manera atrabancada, impulsiva, o a veces con enojo, como sucedió con Moisés y lo vamos a ver. Y tenemos que echar mano de todo lo que sabemos de esa persona, de todo lo que conocemos de esa persona y de esos 20 años de estar juntos, para entonces poder discernir de dónde vino, con qué intención, cuál fue la razón de esas palabras o de esas acciones, y entonces emitir un veredicto correcto. Y entonces puedo decir, seguramente está enojada porque ya, no durmió bien o qué sé yo. Entonces eso es muy importante a la hora de discernir o juzgar todas las cosas. Ajá. Para eso, para llegar a esa parte de discernir, como tú dices, para tomar un buen discernimiento, un buen juicio, siempre se necesita tener esa serenidad y hacer la pausa para decir, espérame tantito, no me voy a acelerar. Y esa es la parte difícil muchas veces para mí como mujer. Para todo el ser humano. Difícil de que dices, bueno, sí, ahora sí ya tengo el conocimiento, pero practicarlo para
es lo que cuesta trabajo. ¿Y qué es precisamente la parte de nosotros que se interpone en discernir, tomar el tiempo para meditar, juzgar las cosas? ¿Qué es la parte de nosotros que nos estorba para hacer eso? El alma. No. La carne. La carne. Lo que pasa es que el alma, a veces, por ejemplo, y por eso dije el alma, porque muchas veces, si ha pasado una cosa con cierta frecuencia, como que ya no te detienes a tratar de discernir, sino que es cuando muchas veces reaccionas, o sea, sin darte ese tiempo, y es donde puedes a veces emitir un mal juicio, ¿no? O sea, probablemente esa vez no estaba actuando con las mismas motivaciones. Puede ser. Sí, tienes toditita tu razón. Muchas veces ya son hábitos, conductas o vicios y el camino de menos resistencia que te lleva a actuar de una manera. Pero el punto es, no podemos dar por hecho, y esa es una de las reglas que nosotros aplicamos como matrimonio desde hace muchos años, que de vez en cuando tenemos que recordar, no puedo dar por hecho que yo sé lo que está pensando la otra persona. Nunca. Si voy a escuchar un asunto y hay varias personas involucradas, tengo forzosamente que escuchar a todas las personas involucradas antes de emitir un juicio, antes de hacerme una idea de lo que sucede, ¿sí? Igual nos sucede nosotros como papás con los hijos. No voy a llegar a una conclusión, emitir un juicio, un veredicto, escuchando solamente una parte cuando hay un problema. Tengo que escuchar las dos partes, ¿sí? Y créeme, eso es bien común, que nada más escuchamos un lado de la historia cuando hay un conflicto, o cuando hay una petición, o cuando hay una súplica, cuando hay alguna clase de problema entre personas, nada más escuchamos un lado y ya nos hicimos toda una historia, toda una forma de pensar. Eso es emitir un juicio, ¿sí? Aunque no lo hagamos verbalmente, si yo por algo que hizo fulanita, es que no me saludó, es que no me contestó, me dejó en visto, es que, pues quién sabe, oye, a lo mejor no tenía internet, a lo mejor estaba en el baño, qué sé yo. Pero es que como no me contestó, seguramente porque ya desde la otra vez, y ahí empezamos a sacar, ya vamos mal, vamos a emitir un mal juicio, que generalmente decimos, estás malinterpretando, ¿sí? Eso es emitir un mal juicio. Ahora, lo que sí podemos ver todos los días, y curiosamente, deberíamos darle más valor del que les damos, deberíamos poner más atención en esto y no lo hacemos. Lo que sí podemos ver mayormente son las acciones, lo que las personas hacen, ¿sí? Es que no sé si en realidad le intereso a esta persona o no. No escuches lo que dice. Ve lo que hace, ¿sí? Es que, pues este cuate me dice que quiere hacer un negocio conmigo, pero, y me presenta un muy buen plan, suena muy bien. Yo estaba escuchando unas personas en un restaurante ayer que estábamos ahí, llegó a hacerle una propuesta ahí de un negocio, no sé qué. Pues ya me tocó chutarme ahí al de la mesa de al lado todo su negocio. Y miren, con todo respeto para los que se dedican a las ventas, pero vender la mayor parte, yo creo, y ya hemos estudiado acerca de eso, la mayor parte es convencer con las palabras, ¿sí? Solo que hay 1 de cada 4 que no se convence con las palabras. Necesita datos, necesita números. Presente. Entonces, algo
a lo que deberíamos estar poniendo más atención si queremos emitir un juicio correcto sobre las personas es ver lo que hacen, no lo que dicen, ¿sí? No es lo que tú me puedas vender, promover, no es la idea que tú me quieras ahora sí que transmitir, no es la buena onda, buenos sentimientos o lindas emociones que tú me quieras decir que tienes. ¿Qué es lo que haces que respalda todas esas palabras? Es muy difícil saber, sin tomar en cuenta las acciones, cuando una persona es íntegra o no. ¿Sí? Conocemos muchísimas comunidades en diferentes lugares del mundo a quienes llegan personas diciendo que son casi que el apóstol Pablo en nuestros días, o son el profeta Elías, y vienen a enseñar todo el conocimiento de la palabra. No voy a entrar en detalles, pero te saben de todo. Y muchas personas se lamparean, se apantallan, ¿qué otra palabra hay? Se lo creen, ¿sí? Les están vendiendo, se lo creen. Y dicen, oh, wow, esta persona enseñó aquí y sabe hebreo y tiene, y mira, trae todas sus cositas y demás y wow. Oye, y a veces preguntamos, ¿y tiene familia? ¿Pertenece a alguna comunidad local? ¿Hay alguien que pueda dar testimonio de esta persona, lo que ha hecho? ¿Tiene referencias de otras personas? ¿Hay un resultado visible de la enseñanza de esta persona? ¿Cómo ha afectado a las personas o comunidades donde ha enseñado? Etcétera, etcétera, etcétera. No, pues no sé. Pero lo oí y wow. Se me hizo padrísimo, me encantó. Todo en base a palabras o lo que vemos. Cuando lo que deberíamos estar tomando en cuenta para emitir un buen juicio, en este caso, es las acciones y el resultado de esas acciones. ¿Ok? Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Hablan más fuerte tus hechos que tus palabras. Uh-huh. Y ahí sí podemos emitir un juicio. Deberíamos tomar en cuenta las acciones para emitir un juicio, un veredicto o tomar una decisión con respecto a algo o a alguien. Entonces, por eso es muy importante, amigos, si vas a tomar una decisión, si estás discerniendo algo, un asunto, si estás juzgando con respecto a una relación, una amistad, un trabajo, un negocio, lo que sea, hay que buscar todos los detalles, escuchar todas las voces involucradas y el poder ver las acciones. Cosa que Dios puede hacer así, pero nosotros no. Nosotros tenemos que indagar el asunto, ¿sí? Cuando vamos a dar consejo, es lo mismo. Cuando vamos a ver un tema en donde hay varias personas involucradas en un grupo, es lo mismo, ¿sí? Es ver todas las partes involucradas y escuchar todas las partes involucradas. No escuchar un solo lado de la historia, ¿sí? Es que vino esta persona y me dijo que hace esto y aquello y se dedica aquí y acá y su vida ha sido así y así y así. Entonces, emito un juicio con respecto a esa persona. Y nada más tomé un lado de la historia, un veredicto en base al testimonio de uno solo. ¿Qué nos dice la palabra? No lo hagas. En boca de 2 o 3 es que puedes emitir un buen juicio, un buen veredicto en cualquier asunto. Entonces, aquellas personas a quienes conocemos nada más por boca propia de la persona,
¿sabes qué? En realidad no conocemos nada de esa persona. Por más que alguien diga, es que lo conocí en internet. Y es buenísima onda, así, asá, y se dedica a esto y se dedica a aquello, y me ha dicho esto, y todo suena muy bien y muy bonito. ¿Quién más te ha hablado acerca de esa persona? ¿Hay algo que compruebe, que verifique lo que esta persona dice? ¿O solamente lo estamos tomando de la boca de esta misma persona? Te puedo decir, si es así, en realidad no conocemos a tal persona. Porque solamente por su propia boca, por sus propios dichos, ni siquiera por sus acciones. En realidad no conocemos a esa persona. Eso lo digo generalmente, más que nada, por esta generación de ahorita. En donde no, es que ya vi su foto en internet y sí se parece al de la foto. ¿Sí? Amigos, en realidad, si pasas por este filtro a la mayoría de contactos que tienes en tus redes, en una de esas, y te quedas sin nadie, o sea, en realidad, ¿cuántas personas realmente conoces en el contexto que estamos hablando? Es muy, muy importante, ¿ok? Bueno, sigamos con Moisés, regresemos a Deuteronomio. Esto es nada más una de las muchas, muchas ramitas que salen de esta porción. Fíjate cómo la palabra nos ayuda a discernir. Algo interesante que nos ayuda a entender de dónde viene lo que dijo Moisés. Fíjate, en el verso 26, ahí en Deuteronomio 3:26. Alguien que lo lea, por favor. Deuteronomio 3:26. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Entonces, básicamente, si lo ponemos en español de hoy, podríamos decir que Moisés le está echando la culpa al pueblo de que Dios, Yahweh, se haya enojado con él. Fue su culpa. Y Dios se enojó conmigo. Y básicamente está diciendo, si yo no puedo cruzar y ver esta tierra, es por culpa de ustedes, cabezones. Porque Dios se enojó conmigo por su culpa. Bueno, primero que nada, no estamos haciendo menos a Moisés. Estamos frente a un hombre de 120 años al final de su vida, que acaba de recibir instrucción de Dios con respecto a su petición, su súplica, y es una respuesta negativa. Ahora, aquí nos sirve también ver varias fuentes, varios testigos. ¿Saben lo que es el Targum? El Targum es una interpretación de las escrituras que se hacía al arameo, en donde se agregaban algunos comentarios que ayudaban a los oyentes a entender las escrituras y saber cómo aplicarlas. ¿Sí? Targum es traducción. Estaba el meturgemán, que era el traductor. Simplemente decía, lo que quiere decir la escritura es esto. Y les daba una aplicación, mucho como lo que hacemos nosotros hoy. Entonces, en el Targum, en Números 33:14, dice que en Refidim, ellos, porque sus manos fueron negligentes a las palabras de la ley, no tuvieron agua para beber. Cosa que en la Biblia, así directamente literal, no se nos explica. Simplemente dice que no había agua para beber en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, y que se quejaron. Bueno, en el Targum nos agrega ese comentario, lo vamos a dejar como un comentario, pero nos ayuda a entender por qué no tuvieron agua y nos ayuda a entender el trasfondo. Los israelitas fueron negligentes, es decir, no hicieron lo que Yahweh les dijo que hicieran, por lo cual no tuvieron agua.
Entonces, eso agrega causa. Y no tuvieron agua a causa de su negligencia para obedecer, que eso va conectado con qué es lo que es la palabra. No obedecieron la palabra, no tuvieron agua, y entonces dice también en Éxodo 17:1, en el comentario del Targum, Éxodo 17:1, dice: y la congregación de los hijos de Israel vagaron por el desierto de Sin por sus journeyings, sus viajes, de acuerdo a la palabra del Señor, y ellos acamparon en Refidim, un lugar en donde sus manos fueron pasivas en los mandamientos de la ley. No fueron activas, no hicieron los mandamientos de la ley, y las fuentes estuvieron secas, y no había agua para beber para el pueblo. Y los malvados del pueblo contendieron contra Moisés y dijeron: danos agua para que podamos beber. Y Moisés les dijo a ellos: ¿por qué contienden conmigo? Ya le agregamos más. Ahí nos agregó un poquito más del conocimiento de causa. Fueron negligentes, no obedecieron, no hicieron lo que Yahweh les dijo que hicieran. Por lo tanto, las fuentes estaban secas, no había agua. Y los malos, los que fueron negligentes, son los que fueron con Moisés y se quejaron contra él, diciéndole: danos agua. Entonces, fíjate, es como si tú le das una instrucción a alguien, una orden de algo que tiene que hacer, esa persona no lo hace, no hace caso, hay consecuencias, y después de las consecuencias, esa persona viene y te echa a ti la culpa y se queja contigo y te pide o te ordena, te reclama que le des lo que normalmente vendría si hubiera obedecido. ¿Te suena familiar? Es la historia de nuestro país. Es la historia de muchas de nuestras culturas y es la historia de muchas de nuestras familias. Oye, te dije que esto era un premio. Te dije que esto era un beneficio. Si hacías esto, no lo hiciste. Pues sí, pero es tu culpa. Tú me tronaste. Tú no me quieres dar el beneficio. Tú me estás quitando el premio. Lo quiero y lo quiero ya. Ese es básicamente el cuadro de lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que el pueblo hizo. Ahora, y esto está tremendo. Vamos de regreso con Moisés porque aquí hay dos partes. El pueblo está actuando de manera incorrecta. Está recibiendo la consecuencia por sus acciones. Se está quejando, lo cual no es raro. Está reclamando a Moisés, lo cual no es raro. Pero por otro lado tenemos a Moisés. Moisés, 120 y tantos. Bueno, estamos aquí recordando. Estamos recordando cuando tenía 80. Y después de todo lo que ha hecho por este pueblo, después de que se regresó de Moab, de Midian, Midian. En hebreo. Después de que se regresó a Egipto a sacar estos cabezones necios, después de que se enfrentó a Faraón, después de que ha escuchado queja tras queja, después de que ya pasaron las rebeliones, ¿te acuerdas? De Datán, Abiram, de Coré, después de que Aarón y Miriam se le echaron encima, después de todo lo que pasó, nosotros, no sé tú, yo, muchos de nosotros hubiéramos dicho: ay, pues con justa razón se enojó. O tenía derecho a reclamar, o tenía derecho a hablarles duro. Mira, si fuera mi mamá, ya me hubiera jalado las orejas. Si hubiera sido mi papá, ya me hubiera dado con el cinto. Con algo de... ahora vas a ver, ven acá, y un coscorrón, ¿no? Bueno, esa es nuestra manera de pensar
¿Y sabes de dónde viene? De la carne. Porque la carne es orgullosa. El orgullo, el ego, ¡ay! Ahora sí vas a ver la que te voy a dar. Ahora sí vas a saber lo que es. Eso, amigos, viene de la carne, del ego, del yo, del me siento ofendido, agraviado y te voy a responder. ¿Ok? En un momento de darle lugar poquito a su carne, Moisés responde. No es que el pueblo no fuera, o no es que el pueblo fuera una monedita de oro. No es que a lo mejor, no podemos decir que no se lo merecieran porque Dios se los hubiera dado, pero Moisés toma el lugar de el juez y decide, y Moisés responde en una manera muy parecida a la que respondió en Egipto cuando mató al egipcio en su carne. ¿Sí? Movido por su orgullo. Y el problema es que cuando les dé el agua, él toma el crédito por darles el agua. Cosa que obviamente sabemos le pertenece a Dios y solamente a Dios. ¿Sí? Y lo podemos ver ahí en Números 20:10. Números 20, versículo 10 dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Ahora emitamos un juicio correcto. Ya tenemos todo el cuadro, el trasfondo de dónde vienen, la intención. Podemos hasta identificarnos un poquito con Moisés. Pero el juicio que Moisés emitió, la decisión que tomó fue equivocada. En vez de decir, Yahweh sacará agua de esta peña para ustedes, él dice, sacaremos nosotros agua de esta peña para ustedes. Y ahora tenemos a Moisés de 120 años. Salud, hijo. Tenemos un Moisés de 120 años que ya no se acuerda, o ya se le olvidó, o como muchas veces pasa, ya decidió qué es lo que quiere recordar de esa experiencia. Tenemos Deuteronomio 3:26, donde dijo, el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes. ¿Sí? Esa es su percepción, su juicio del asunto, y es un juicio que está de alguna manera distorsionado. Después de años, después de pues ese enojo, ¿sí? Su percepción de los eventos, de cómo se dieron, después de 40 años, ha cambiado. Y esto es importante porque nosotros lo hacemos también. Yo de pronto, platicando con mi hija, nos ponemos a recordar cosas que han pasado, que hemos hecho, que hemos dicho, y ella las recuerda de una manera y yo las recuerdo de otra manera. Me pasa lo mismo de repente con mi mamá. Sí, estamos hablando de generaciones que vivimos ciertas cosas. Me preguntaba ahorita mi mamá cuáles fueron mis primeros recuerdos, y platicando me di cuenta de que había detalles que yo ni conocía ni sabía de esos primeros recuerdos. Que dicho sea de paso, fue cuando me picaron para sacarme sangre de un dedo y me desmayé. Tenía que como 1 año o 2 años. Entonces, obviamente, yo recuerdo el evento de una manera traumática, carniceros, malvados, terribles. Y platicando me dicen, no, pues era el pediatra que estaba con la plumita sacando una muestra de sangre, ¿no? Y ni siquiera gritaste ni nada, ni lloraste, nada más de repente te fuiste para atrás. Ok. Entonces. Y él lo recuerda así con una sierra, ¿no? Sí, con un cuchillo ahí. Sí. Pero fíjate, 40 y
pico de años después, recuerdas un mismo evento de manera diferente. Tu percepción ha cambiado y muchas veces incluso llegamos a distorsionar cómo sucedieron las cosas. Selectivamente escogemos qué parte recordamos y cómo la recordamos, y a veces es consciente, a veces es inconsciente. El asunto es que otra vez el alma y el corazón están haciendo de las suyas, y eso lo podemos ver aquí también con Moisés. Él es un hombre como tú y como yo, que está recordando la versión que él quiere recordar de cómo se dieron las cosas, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 4:21, un poquito después. Deuteronomio 4:21 vuelve a mencionar el asunto igual. Deuteronomio 4:21 dice: y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes. O sea, no es como que se equivocó, aquí lo repite. Por causa de ustedes, y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Casi que hasta con reproche o un poquito de amargura. Ustedes sí van a pasar, yo no, y por su culpa. Ahora, aquí hay un error, y un error grave, literal. No sé si alguien lo leyeron o si alguien acá que leyó la porción lo notó. Aquí hay un error de continuidad, diríamos si fuera una película. ¿Alguien lo notó? ¿Cuál, mijo? Que dice por culpa de ustedes, pero en realidad fue por culpa de sus padres. Correcto, Iván. Tremendo. Les está diciendo que es por culpa de ellos, cuando ellos ni siquiera fueron los que estaban rebelándose, eran sus padres, una generación que para este momento ya no está. Entonces, si realmente Moisés estuviera tomando en cuenta o creyendo que fue el pueblo el culpable, pues ya ni siquiera es esta generación, fue la generación anterior. Estos son los hijos de esa generación, y hay un mandamiento que vamos a ver ahorita. Y los quiere hacer sentir culpables. ¿Que los quiere hacer sentir culpables? Pero aquí hay un mandamiento que simplemente derriba el argumento de Moisés. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Entonces es totalmente incorrecto querer hacer culpables a esta generación, cuando, si es que pudieras decir que los israelitas tuvieron algo que ver con el castigo de Moisés, era la generación anterior, no esta. De hecho, ellos ya habían sido castigados. Y ellos ya tuvieron su castigo, ya se murieron en el desierto. Entonces sigue con eso y sigue diciendo, es que son ustedes, pues ya ni siquiera en ellos. Si es que hubiera habido algo de culpa, sería con los papás, no con ellos. Pero a final de cuentas, sí, los papás ya se murieron, pero a final de cuentas, ¿quién es quien discierne, entiende, juzga, separa y nos trae el veredicto final, un juicio correcto, justo? Yahweh, y Yahweh lo va a hacer. Deuteronomio 32:50. Lo vamos a volver a ver en unas semanas, ya casi al final del libro. Deuteronomio 32:50. Yahweh mismo tiene que entrar con su palabra y aclarar el asunto. 32:50 dice: y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá
a la tierra que doy a los hijos de Israel. Aquí Israel no tuvo nada que ver con el juicio y veredicto de Dios para con Moisés. La palabra que dice ahí, pecasteis. ¿Qué es lo que Moisés hizo? Pecasteis. 4603 en el diccionario Strong, 4603, que es Maal, y es actuar encubiertamente, traicioneramente, pérfidamente, cometer pecado, iniquidad, prevaricar, rebelarse, rebelión. O sea, que no te quede duda, la razón por la cual no vas a entrar a la tierra prometida es por tu pecado. No tiene nada que ver con Israel, con todo y que el trasfondo, el contexto, la forma, la manera de estos israelitas no era la mejor. Tu falla es la que determina que tú no entras. Y aquí otra vez hay ramificaciones tremendas. Dios no castiga a un inocente por causa del pecado de otra persona. ¿Sí? No tiene por inocente tampoco al que es culpable. Que dice la palabra, cada persona da cuenta de sus propias acciones, pero aquí el punto que nos toca a nosotros es, yo no me puedo justificar por lo que han hecho otros. Yo no puedo decir, es que por culpa de esta persona yo hice, y entonces delante de Dios trato de excusarme. No es válido. Sabemos quién era Israel, sabemos las fichitas que eran, sabemos que eran los malos de Israel los que llegaron a provocar y quejarse. Con todo y eso, Moisés no puede justificarse diciendo, es que por culpa de ellos. Y vamos a desempacar esto. No es válido como defensa decir, es que él o ella me hicieron. Por eso yo hice. Es que me dijo y por eso le dije. No es válido. Es que fue su culpa porque él empezó. O porque ella empezó. No es válido tampoco. Y aquí vamos desbaratando ideas equivocadas o que simplemente no están alineadas con la palabra. Si hay una falta, si hay una ofensa, ¿quién es el que va a emitir juicio? El juez. ¿Quién es el que va a emitir el veredicto? El juez. ¿Quién es el que va a emitir si hay castigo o reivindicación? El juez, no yo. Entonces, si yo mismo estoy juzgando y condenando a quien me ha ofendido, mi juicio está siendo parcial. ¿Sí? Porque yo soy la parte agraviada. A mí me ofendieron. Y yo estoy juzgando fue por esto y por esto. Y además lo hiciste con mala onda. Entonces te condeno. Te voy a hacer la ley del hielo. O ya no me hables, córtala. O simplemente ya no quiero nada contigo, vete a tu cuarto. Estoy tomando el lugar de agraviado y de juez. Mi juicio no es válido. No es correcto. ¿Sí? No tomé en cuenta a nadie. ¿Cómo voy a ser yo mismo el juez contra alguien que me agravió? No puedo. No soy parcial. Digo, más bien, soy parcial. ¿Sí? La mayoría de las veces, además, a la hora de juzgar, yo no estoy libre del pecado que estoy juzgando. Yo mismo lo he hecho. Peor, no estoy calificado para juzgar porque yo mismo he cometido la misma falta, por lo tanto aplica el cómo quieres sacar la paja en el ojo ajeno si no sacas la viga en el tuyo. No es válido. Entonces, si yo estoy juzgando las acciones de los demás,
en realidad es para no hacer lo mismo. No porque yo pueda ser el juez y emitir el veredicto para con los demás. ¿Sí? Sí, Ale. Con todo esto tiene mucho sentido lo que dice Proverbios acerca de dejar pasar por alto la ofensa. Porque eso nos cuesta mucho trabajo carnalmente, pasar por alto una ofensa. Sí. Y entonces cuando tomamos partido Salud. para emitir el juicio equivocado, y eso pues obviamente a mí me ayuda a entender por qué debo pasar por alto la ofensa, que cualquiera que sea, y aparte investigar bien. Otra cosa que me llamó la atención, entonces eso quiere decir que a los 120 años Moisés nunca reconoció su pecado y no se arrepintió, porque lo estuvo recordando. Yo, eso es lo que ahorita estoy percibiendo, pero pues es lo que me dice sus acciones, que estuvo diciéndole al pueblo que por Pues ellos, por su culpa. pero él no se fijó que era su culpa. O no lo entonces, reconoció delante del pueblo. por el orgullo. Ay, no me vayan, no le buscamos. No le busquemos más, porque no podemos emitir un juicio correcto ni válido. Exacto. ¿Sí? Pero podemos sacar todas esas conclusiones. ¿Sí? Aquí el punto es aplicado a nosotros. Sí, claro. Qué importante es cuando tenemos un conflicto, una discusión, un desacuerdo, el poder tener el consejo, digámoslo así, de un tercero, que es imparcial. Puede ver mejor. Porque puede ver más claramente, y obviamente estoy hablando de una persona que conoce la palabra, que sigue la palabra, que es alguien que es un discípulo, ¿sí? Un discípulo de Yeshua, y que tiene, pues, ahora sí que esta dirección de parte de Dios para dar consejo. Pero qué importante es el poder tener a alguien que es imparcial para resolver un conflicto, ¿sí? Porque de otra manera nosotros mismos en nuestros juicios estamos juzgando mal, tenemos parcialidad, obviamente estamos inclinando toda la balanza a favor de nosotros mismos, ¿sí? No se puede. Ahora, qué tremendo, y este es otro tema también, otra ramificación, pero qué tremendo, porque así es como funciona un matrimonio. ¿Quién es el juez que puede ver todas las cosas como son, que puede emitir un juicio verdadero, correcto, justo, y que no va a ser parcial, que no le va a dar a nadie por su lado, que va a ver las cosas como son y va a dar un buen consejo? Dios, su palabra. Y de verdad, eso es lo que ha hecho la diferencia en nuestro matrimonio. Digo, no siempre fue así, fue algo que fuimos entendiendo y adoptando, pero en nuestro matrimonio y en nuestra relación, la palabra de Dios es la ley, literalmente. Lo que ahí dice, lo que el consejo dice, eso es. Ni tú ni yo. Y entonces tenemos un juez justo, imparcial, que no está inclinado hacia ninguna de las partes y que a final de cuentas ve todas las cosas como son. Su palabra, ¿sí? No es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que tú sientes, piensas o quieres, es lo que Dios dice. Y ahí hay respuesta, y ahí lo vamos aplicando a todo, a nuestros hijos, a la comunidad, a todo. ¿Qué es lo que la palabra dice? También por eso comentábamos esta semana, cuando las personas involucradas pues tienen una relación contigo, no vas a dar el juicio o el consejo más acertado. ¿Por qué? Pues porque son mis parientes. ¿Sí? ¿Cómo puedo dar yo un consejo? Y no nada más en mi familia, cualquier persona. Incluso en el tema de psicología, me comentaba por ahí mi hermana. O sea, no era psicología, perdón. El psicoanálisis, sí, porque ahí hay pique. Y incluso en la medicina,
¿por qué te recomiendan que no atiendas a personas que son cercanas a ti? Porque vas a estar afectado en tus emociones. Tu juicio no va a ser lo más acertado. Entonces ahí también aplicamos este principio, ¿sí? Ahora, hay mucho que podemos sacar de aquí. ¿Por qué entonces sí necesitamos juzgar todas las cosas? ¿Sí? ¿Por qué sí necesitamos discernir todas las cosas? No es para andar juzgando o ponernos en el papel de juez y estar emitiendo condenación y castigo a los demás. Es para que nosotros mismos aprendamos y podamos discernir que sí voy a hacer, que no voy a hacer, en dónde voy a tomar parte, en dónde no voy a tener parte, con quién voy a tener relación, sea amistad, negocios, familia, y con quién no. ¿Cómo juzgo? Con la palabra. Con testigos, agrégale. Con testigos. Otras voces que dan testimonio y que me ayudan a discernir. Deuteronomio 24:16, lo mencionamos antes. Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, Moisés y Aarón no pueden decir que fue por culpa de Israel que no entraron a la tierra prometida. Fue por sus propias decisiones, por sus propias acciones. Nosotros mismos no podemos culpar a los demás por las decisiones que tomamos. No podemos culpar a los demás por las cosas que decimos. No podemos culpar a los demás por las cosas que hacemos. Delante de Yahweh, y esto es lo que nos tiene que importar, delante de Yahweh o Jehová, ¿a partir de cuántos años tú eres responsable de tus decisiones? 20 años. Yo no puse la fecha. Simplemente ahí está en la palabra. A partir de los 20 años, Dios hace responsable a una persona de sus propias decisiones, pensamientos y acciones. Entonces, de esto, hijos y amigos, que nos quede bien claro. Yo delante de Dios no puedo decir, es que porque me dijo, es que porque me hizo, yo dije o yo hice. Si para Moisés no fue válido, para ti, para mí, amiguitos, menos. Cada quien es responsable de lo que piensa, lo que habla y lo que hace. Lo que hagan los demás no sirve como excusa delante de Yahweh. ¿Sí? Y de ahí, quitémonos la idea. Nadie te puede obligar a pensar o a sentir algo. Es que tú me hiciste sentir. Eso es falso. Es que porque tú me dijiste, yo dije. Falso. Cada quien da cuenta de sus propios pensamientos, de sus propias acciones. Tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo sigo siendo responsable como respondo. Delante de Dios, yo soy responsable de cómo respondo. Que hay alguien que a lo mejor pues llega y te dice un chorro de cosas bien feas o algo así, pues tú te sientes bien mal. Sí, pero de ahí a que tú respondas de la misma manera, es punto y aparte. Ahí ya corre por cuenta tuya. ¿Sí? Y esto es real, esto es la vida real. Alguien me puede haber agredido físicamente, injustamente. Y muchas veces, ¿qué es lo primero que pensamos? Pues estás justificado, devuélvesela.
y doble. ¿Y por qué crees que Yeshua dijo pon la otra mejilla entonces? Porque no debemos responder de la misma forma. Porque en el momento en que tú respondes en ese contexto y en la misma manera, tú te estás haciendo culpable tanto como la otra persona. Cosa que si no respondes, la otra persona es culpable y va a ser juzgada por un Dios que es juez de toda la tierra y va a haber un veredicto y va a haber también consecuencia. Pero es su consecuencia, no la mía. Y eso es lo tremendo de esto. Aquí es donde este principio explota y te lleva hasta la cruz. ¿Sí? Yeshua podría haber respondido a los que lo acusaron. Sí. Se podría haber defendido. Sí. Podría haber peleado. Sí. Podría haber pedido las legiones de ángeles. Sí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía que estar sin culpa. Los que le hicieron eso ya eran culpables aún antes de hacerle eso y ya eran merecedores de juicio aún antes de hacer eso. Solo le agregaron a la lista. Pero Yeshua no. Y ahí es donde vemos diferente al mediador Moshe y al mediador Yeshua. Yeshua no responde de la misma manera y no peca. Por eso viene a ser el mediador de un mejor pacto. Sí, mijo. Y aparte porque supuestamente como José también representaba a Yeshua, Moisés también lo representaba. Y él hizo algo que no debía, no lo representó. Así es. No representó correctamente a Dios. Entonces, amigos, aguas con eso de es que tú me hiciste sentir, me hiciste pensar, me hiciste decir, me hiciste hacer por tu culpa. ¿Sabes qué? Nos engañamos a nosotros mismos y nuestro juicio no es válido. Entonces, usted ¿sí? Estamos digiriendo. Está digiriendo la piedra. Entonces, hay algo que nosotros debemos poder aprender y enseñar a nuestros hijos. Digo, lo hemos escuchado en algún momento, principios de liderazgo y lo que sea, pero la verdad esto está así como que volando la cabeza. Es una de las cosas que nos lleva a la cruz, y a final de cuentas eso es lo que Yeshua dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo. Una de las cosas que nos lleva a ese punto es aprender a asumir la responsabilidad por lo que pienso, lo que hago, lo que digo, sin justificarme ni por mi trasfondo, ni por mi pasado, ni por mis padres, ni por lo que otra persona me hizo. Entonces, digo, es que está difícil porque en realidad no crecimos o no hemos crecido aprendiendo a hacernos responsables a nosotros mismos. Generalmente somos reactivos. Generalmente siempre estamos justificándonos por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos. A todos, incluyendo, por ejemplo, ahorita pensando en el gobierno, al gobierno, porque ganó o no ganó, porque perdió o no perdió, porque salió o se quedó. Le echamos la culpa a todo mundo en todas las áreas y en todos los ámbitos, en vez de empezar a madurar en este sentido, aprender a hacernos responsables por todas las cosas que yo hago. Sí. ¿Verdad? Tremendo. Y bueno, hay otra cosa que vamos a tratar, pero lo vamos a hacer aquí nada más. Por lo pronto la enseñanza la vamos a dejar hasta aquí. Hay una parte que necesitamos abordar que tiene que ver con la palabra de Yahweh, cómo nos ayuda a discernir, y también es profético porque eso nos explica
¿Por qué es que en Apocalipsis dice que cuando el Mesías venga, Él va a venir con esa palabra como una espada que sale de su boca, y que con esa palabra es con lo que va a juzgar a todos los reyes de la tierra? ¿Con qué palabra? La palabra de Dios. ¿Por qué con la palabra de Dios? Porque eso es lo que separa intenciones, motivaciones, pensamientos, trasfondo, y ayuda a discernir y emitir un juicio correcto, justo. Entonces, eso lo vamos a ver acá un momentito, pero vamos a terminar aquí. El punto de esta enseñanza, creo yo, en esta tarde es llevarnos a ser responsables a cada uno de lo que pensamos, de lo que nos permitimos sentir, de lo que hablamos y de lo que hacemos. ¿Sí? Necesitamos empezar, si no lo hemos hecho antes, a tomar responsabilidad por lo que pienso, lo que hablo, lo que hago. Porque a final de cuentas, no hay ninguna otra persona a la cual yo pueda ser responsable por estas cosas. ¿Sale? Vamos a tener un momento para orar. ¿Tienes allá? Padre, tú has dicho en tu palabra que a quienes has hecho libres a través del Mesías, de Cristo, Señor, son verdaderamente libres. Y hoy estamos entendiendo un poco más esa libertad. Somos libres, Señor, para decidir, somos libres para tomar el control, para, Señor, tomar responsabilidad también. Libres también, Señor, de lo que otras personas puedan pensar. Señor, que yo sé que a muchos años en nuestra vida, eso es una preocupación constante, lo que otros puedan pensar de nosotros mismos, de mí. Y Señor, tú nos haces libres con tu palabra, porque a final de cuentas, Señor, delante de ti, que eres el juez de toda la tierra, lo que otros piensen de mí o de nosotros mismos no tiene valor. Señor, lo que otros piensan, lo que otros dicen con respecto a mi vida, delante de ti es irrelevante. Y aunque a nosotros sí nos afecta lo que otros piensen o dicen, Señor, en esto está la libertad que hay en tu palabra, en saber que nosotros somos responsables y que nosotros podemos tomar el dominio propio, el control de nosotros mismos. Que con tu palabra, a través de tu palabra, nosotros podemos, Señor, saber qué es lo que tú dices y lo que tú piensas. Y eso es lo que realmente importa. ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Qué piensas tú de mí hoy que estamos aquí delante de tu presencia, Señor? ¿Cómo es que tú nos ves? Eso es lo que realmente importa. Lo que otros piensen, digan, en comparación, en contraste con lo que tú piensas o dices, es irrelevante, no tiene valor, no tiene importancia. Y en esto encontramos esa libertad, Señor. En que tú dices que aquellos que te aman, que buscan con todo su corazón guardar tu palabra, tus mandamientos, Señor, tú dices que somos tu especial tesoro. Tú dices que somos ovejas de tu prado. Tú dices que somos como una perla preciosa, como un tesoro encontrado, Señor. Eso es lo que tú dices de nosotros.
Tú dices que tanto nos amas que por eso enviaste a un mediador, enviaste al Mesías, el camino, la verdad y la vida, Señor, a Yeshua, a Jesús. Eso es lo que importa y eso es lo que necesita estar grabado en nuestro corazón. Y yo te pido por toda persona, Señor, que hoy esté escuchando esto, que esto se vuelva una realidad. No algo que conocemos en teoría, no algo que nada más razonamos o entendemos, algo que es un entendimiento, algo de lo cual tenemos conciencia, algo que hoy es parte de nuestro ser. Somos tu pueblo, somos tus hijos e hijas, somos tu especial tesoro, somos amados por ti. Y eso es lo que importa, eso es lo que tú dices de nosotros. Lo demás pasará. Padre, que en esta tarde podamos también tomar el control de nuestras palabras. Y yo voy a invitar a todos los presentes y los que están acá también, que tú hagas esto personal, que sean tus palabras, que sea tu oración, tu súplica delante del Padre, que con tus propias palabras tú le estés pidiendo al Padre: Señor, muéstrame quién soy, muéstrame quién dices tú que soy. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a escuchar tus palabras, ayúdame, Señor, a saber cuánto me amas y saber cuán especial soy para ti, Señor. Hazlo tú con tus propias palabras y pídeselo al Padre, que Él está escuchando nuestras súplicas y nuestras peticiones. En el nombre de Yeshua. Señor, también ayúdanos el día de hoy a tomar responsabilidad por nuestras palabras, lo que nosotros hablamos. Que podamos entender, Señor, que hagan lo que haga el resto del mundo a nuestro alrededor, nosotros tenemos el poder, un poder inmenso, sobrenatural, un poder que viene de parte tuya, un poder que viene de tu espíritu, para usar nuestra boca, nuestras palabras, para dar vida o para dar la muerte. Y Señor, que entendamos que de lo que salga de nuestras palabras, nosotros mismos vamos a estar comiendo. Que del fruto de nuestras palabras, Señor, nosotros también vamos a estar recibiendo. Que nuestras palabras, Señor, sobre todo las que hablamos a quienes viven con nosotros, a quienes nos rodean, Señor, si son palabras de vida, están trayendo vida a nuestro alrededor, a nuestra propia casa, a nuestra propia familia, a nuestro grupo, a nuestra comunidad, a nuestra descendencia. Señor, que tomemos responsabilidad de nuestras palabras y que las usemos con sabiduría. Que aprendamos también, Señor, cuándo callar y cuándo lo mejor que podemos decir es no decir nada. Ayúdanos, Señor, a tener dominio sobre nuestra boca, nuestra lengua. Ayúdanos a entender que de toda palabra que nosotros hablemos, tendremos que dar cuenta delante de ti y que no vamos a poder usar como justificación nada ni a nadie más. Que tomemos responsabilidad por nuestras palabras, Señor, aún en los momentos de enojo, de frustración, de cansancio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Yeshua. Y finalmente, Señor, nuestras acciones. El día de hoy, Padre, si tenemos perdón, si tenemos justificación, si podemos estar delante de ti, es por lo que Yeshua hizo. Porque con sus acciones Él cumplió con tu perfecta ley
Él cumplió con tus justos juicios. Él llevó sobre de sí nuestras faltas, infracciones, a tu ley, a tu instrucción, para que una vez más a través de Él podamos ser hechos limpios y podamos ser reconciliados contigo. Todo esto no por lo que dijo, por lo que hizo. Que podamos entender hoy el valor de nuestras acciones. Que una acción dice más que 1000 palabras. Y que podamos, Señor, hacernos responsables de nuestras acciones. ¿Cómo trato yo a quienes me rodean? ¿Cómo trato yo a mi cónyuge? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis padres? Señor, que podamos demostrar con nuestras acciones tu amor, porque tú con tus acciones demostraste tu amor, que podamos nosotros con nuestras acciones demostrar tu amor, y que podamos ser, Señor, tus manos, tu boca, y que podamos tener la mente de Yeshua, el Mesías. Que en nuestras acciones no quede lugar a dudas, Señor, de a quién hemos visto, quién hemos conocido, a quién servimos y a quién amamos. No quede duda. Que nuestras acciones sean nuestro mejor y más fuerte testimonio a los que nos rodean, Señor. Ayúdanos en la lucha contra la carne. Ayúdanos en la lucha contra las costumbres, contra el instinto, contra los hábitos. Ayúdanos, Señor. Que podamos, Señor, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, dejar ahí toda la carnalidad y entonces, Señor, apropiarnos tu palabra, ser llenos de tu espíritu y ser agentes del cambio espiritual que viene a través de tu palabra, a través del ejemplo de Yeshua. Que no volvamos mal por mal, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción, sino que volvamos incluso a quien nos hacen mal con bien. Que no respondamos, Señor, al odio con más odio, que podamos responder al odio con tu amor y tu misericordia. Y así nosotros podamos ser hallados justos delante de ti, Señor. Ayúdame a mí. En nombre de Yeshua. Señor te bendiga, te guarde. Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. Amén.